Solo quiero comprobar que funciona este micrófono. Tengo tantos medio rotos. Gracias, Audrey, por un compartir tan lindo. Y muchas gracias a Helen Hamilton por acompañarnos hoy en el Satsang. Hoy es el Día de la Madre en Estados Unidos. No sé si lo sabes, Helen. Helen es del norte de Inglaterra, el West Yorkshire. Es una maestra espiritual. Hemos compartido su página web en nuestro sitio y Facebook, helenhamilton.org. Lo compartiremos al final también. Esto no es realmente una entrevista, me gustaría facilitar para que todos puedan hacer preguntas y tú puedas compartir lo que quieras. Hay mucha gente aquí. Lo que voy a sugerir es que, vamos a hablar durante 90 minutos hoy. Quiero que haya suficiente tiempo para preguntas porque hay mucha gente aquí que probablemente querrán hacer preguntas. Podéis levantar la mano en Zoom. Tienes que hacer clic en participantes y veréis una mano levantada. Si no estáis familiarizados con Zoom, también podéis levantar la mano en la sala y yo intentaré veros. No sé si podré. Así que si alguien tiene una pregunta y no lo veo, por favor, Don, Kate, si me podéis decir quién podría tener una pregunta en esos momentos, en cuando sea la hora de preguntas. Y también me lo podéis escribir en el chat si no los veo. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que hay muchos de tus estudiantes y amigos aquí, pero quizás para los miembros del Despertar Juntos, quizás no te conozcan, así que me pregunto si puedes compartir con nosotros un poco sobre tu camino hacia el despertar, cómo empezó. Es un gran tema. Muchas gracias por invitarme a hablar y ser parte de esto, es maravilloso. Mi propio viaje fue quizás muy largo e innecesariamente doloroso porque realmente tropecé la mayor parte de él. Fue como el impulso detrás de lo que terminaría haciendo en mi enseñanza, que es intentar atajar este proceso, hacerlo más corto. Cuando me uní, creo que la mujer estaba hablando sobre el proceso de purificación y creo que esto fue la parte más larga para mí de mi camino y no es necesariamente la más fácil. No es la etapa más fácil del despertar y eso es lo que para mí me llevó mucho tiempo. Nunca supe realmente lo que estaba buscando. Simplemente sabía que no me sentía completa en el interior y tenía este impulso de encontrar algo a lo que me estaba aferrando dentro. Sabes, hay dos clases de vacío, el vacío espiritual y esa sensación de que la vida está vacía, que no podía llenar con nada del mundo exterior. Y creo que es muy común para muchos. ¿Hay algún área en concreto de la que te gustaría que hablara? Me estaba preguntando, ¿cómo empezaste? ¿Hubo maestros que te inspiraron, lecturas, etapas? Creo que leí todo lo que pude conseguir y todos los maestros que puedas probablemente mencionar. Estudié todas las religiones principales que pude encontrar y todas las demás formas pueden ser contemporáneas, los sabios de todos los tiempos, cada cultura. Estaba intentando encontrar el hilo común entre ellas. Y fue una combinación de todo eso lo que finalmente comenzó a suceder. Empecé a creer en mí misma. Debí haber visto como miles de horas de Moji, o quizás hasta 2000. También vi 2 veces a Diosanti en el camino y fue increíble simplemente en términos de estar en la presencia física con alguien que ya ha despertado en ese momento. Eso comenzó a cambiar realmente las cosas para mí.
Sé que va a surgir, así que pensé que quizás vamos a hablar de ello ahora. Utilizas el término noumeno. Pensé que quizás la gente aquí no está familiarizado con ella y me preguntaba si podías hablar de por qué usas esa palabra y qué significa. Yo me topé con esta palabra noumenon en el diccionario y significa aquello que no puede ser percibido por los sentidos. No puede ser concebido. Realmente no puedes pensar en ello, algo que no es fenoménico, no es un objeto. Y me ayudó, porque cada vez que decía la palabra conciencia, o Dios, o el ser, había en mí ese tipo de vibración adjunta a esas palabras de indignidad en mí, porque había intentado con todas mis fuerzas encontrar la verdad. Y esta palabra noumenon es lo mismo que todo esto. Sabes, eso tiene muchos nombres y no tiene ningún nombre real. Pero de alguna manera para mí fue como empezar desde cero. Empezar desde un lugar nuevo. Realmente define aquello que no puede ser percibido con los sentidos humanos y que no es una experiencia tampoco. Creo que es bueno porque es nuevo y nadie tiene ideas preconcebidas sobre ello. Y hay una sensación de que es opuesto a lo fenoménico. Sí, se clasifica como lo contrario. Si piensas en algo que es un fenómeno, es algo que tiene una forma, una duración, y el nómeno sería técnicamente lo opuesto, algo que no tiene forma, no tiene límites ni fronteras, no tiene duración y siempre es. Así que no son realmente opuestos, no hay un opuesto al número porque todos los fenómenos estarían dentro de él, pero realmente te ayuda a describir algo, porque creo que muchos de nosotros, y por lo menos yo misma en mi propio viaje, sabía que el ser no era algo que podía percibir a través de mis sentidos o con mi mente, pero no sabía cómo acercarme a ello, cómo encontrarlo. Que yo era eso, oía a los maestros decir, está alrededor de ti todo el tiempo, y yo decía, ¿dónde está? ¿Cómo se supone que debo encontrarlo si está en todas partes y no puedo usar mis ojos para verlo? Así que me dio como un comienzo nuevo para todo. Sé que una de las cosas de las que has hablado, de las que hablas en uno de tus libros, hay dos cosas que realmente no he entendido. Una, que tienes que creer que puedes hacerlo, y la otra, la segunda, es que simplemente con la voluntad de hacerlo ya vale. ¿Puedes compartir con nosotros lo que te ayudó realmente a comprender el hecho de que ya está a tu alcance y al alcance de todos? Sí, durante muchos años de intentar como un ser separado alcanzar al ser, llegar allí, se hizo muy claro que siempre sentía como que me estaba acercando, pero que nunca llegaba. Creo que es muy común para mucha gente esta sensación. Y se me ocurrió que si venía desde el ego, desde la mente, siempre había ese intento de llegar a algo y esa indignidad que ha estado a lo largo de toda mi existencia. Así que estaba tratando de demostrar que era digna a través de mi despertar, y así no funcionaba. Ya sabes, cuando llegue al ser me sentiré digna. Pero un día me quedó claro que eso nunca funcionaría. Porque si digo que tengo que despertar para sentirme digna, entonces si me signo indigno nunca voy a llegar. Así que decidí dice, si todos los sabios dicen que tú ya lo eres, déjame si puedo probar o incluso refutar esto. Así que decidí que esto tenía más sentido, en lugar de tratar de llegar a algún lugar desde la perspectiva egoica, que siempre trabaja en dualidad, en tiempo y en espacio. Y estoy utilizando ese ego para ver que está fuera del tiempo y del espacio. De repente, un día se hizo obvio que eso nunca iba a funcionar. ¿Sabes? Si no intento empezar desde la premisa de que yo ya soy eso,
Me pareció un poco blasfemia hacer esto, pero no había otra manera de que funcionara. Y lo encontré excepcionalmente poderoso. Entonces no tenemos que seguir demostrando que somos dignos. Y nuestras propias dudas, si no se siguen manifestando desde ese punto, pero si empezamos desde el lugar correcto, vamos a ver un crecimiento bastante rápido. Me pregunto si puedes dar un ejemplo de cómo lo haces. Solo es hacer la pregunta. Si tienes un problema particular, da lo mismo lo que se presente frente a ti a lo largo del camino. Podría ser una emoción negativa o un patrón kármico que viene, que surge, alguna sensación de no ser lo suficientemente bueno, como mucha gente menciona, mucha gente tiene miedo, el enfado también fue para mí algo tan importante como el miedo. Y es mirar, si yo ya soy realmente el ser infinito, ¿es eso verdad para mí ahora? Encontré que en mí misma y en todos los que vienen al satsang, que hay ese deseo, esa voluntad de creer todo lo que la mente dice. Y eso podría ser cierto como un ser separado. Tenemos muchos ejemplos de casos en los que no obtuvimos lo que queríamos o no nos sentíamos listos para despertar o lo que sea que queremos. Comparar eso con el ser, si yo ya soy la realidad infinita y sin forma, ¿es esta idea todavía válida de que no soy suficientemente bueno para llegar a eso? Si yo ya soy eso, ¿tengo que llegar a algún lado? Eso comenzó a deshacer mi habilidad de creer esos pensamientos. O si hay una sensación de que no puedo conseguir lo que quiero, entonces, ¿es eso todavía verdad para mí si yo ya soy? No tengo que llegar a ningún lado, ni siquiera convertirme en nada. Y esa es la forma más efectiva que he encontrado para salir de la mente, de esta forma automática que tenemos de actuar, que si la mente te dice no eres lo suficientemente bueno y te lo crees completamente y entonces te sientes terrible. Imagino que no es como que solo que un pensamiento te sugiera y te dices, bueno, yo soy esto y puedo ignorar todo lo demás, ¿no? Sino que es un mirar más profundo. Encontré que la contemplación, y casi con todas las cosas que hago, simplemente es darte una pregunta, porque no puedes dejar de creer que no soy suficientemente bueno. Tienes que anularlo con otro pensamiento, porque es por la fuerza del hábito que te vas con ello. Y podríamos decir que la cantidad de creencia que hay detrás de cualquier idea, cualquier emoción negativa que sientas. Escuchaba a Adyashanti y a Byron Katie el trabajo y empecé a cuestionar, ¿es esto realmente cierto? Y fue muy claro para mí que si hago esta pregunta, ¿es realmente cierto que no soy lo suficientemente bueno? Obtendré varios tipos de respuestas. Mi mente me va a dar muchas respuestas, también respuestas emocionales, un sentimiento de culpa, vergüenza o algo así. Pero si sigo con la pregunta y no me detengo en esas fantasías que aparecen aquí arriba, lo que hice mucho tiempo, ¿es cierto para mí ahora esto? Y la mente dice, sí, claro. Entonces normalmente detenemos el cuestionamiento. Pero si te quedas con la pregunta y profundizas en respuestas emocionales, luego la siguiente pregunta va a ser una respuesta experiencial a esa pregunta. ¿Es realmente cierto que no soy lo suficientemente buena? Y te vas abriendo a todas las respuestas que quieran llegar a esa pregunta. Eso te va a llevar a una experiencia más profunda, donde se vuelve más y más obvio que tu valía o lo que sea que estés preguntando, que simplemente no es así. Ya sabes, el silencio, la quietud, la conciencia, como quieras llamarlo, es lo que eres. La pregunta es un proceso de aprender a abrirse a todas las respuestas. Los seres humanos automáticamente se enfocan en respuestas mentales solo, como si eso fuera el Santo Grial o la referencia de la biblioteca de referencia a la que acudimos para decidir si algo es verdad o no.
Y hacías esto una y otra vez, ¿no? Implacablemente. Sí, empezó con tener que esforzarme en recordar la pregunta. Y definitivamente lo fue para mí, y lo veo en mucha gente, que estaba tan cansada de fallar. Y llegué a ese punto donde simplemente no podía volver a mi antigua forma, a mi sentido egoico anterior. Y me di cuenta que estaba viviendo esas ideas, las estaba reproduciendo, pero si detenía y me preguntaba, no podía seguir experimentándola. Si continuaba más profundo hacia el silencio, voy a experimentar más silencio. Cuando me di cuenta eso, empecé a tener ese impulso de disfrutar de la pregunta, y el mundo exterior empezó a reflejarme eso también. Porque ya no lo creía tanto, cada vez menos, y el cuestionamiento comenzó a pasar de algo que requería esfuerzo y tener que recordar la pregunta a algo que fue tan maravilloso y al final se volvía dichoso. ¿Es realmente cierto? Abrirme a no saber nada, que algo que he creído toda mi existencia, de repente lo ves, llegas a ver la evidencia que realmente no es verdad. Y el cuestionar empezó a tomar su propia fuerza, su propio impulso. Hemos hablado de esto en Despertando Juntos. Fácilmente y rápidamente preguntas, ¿qué podemos hacer? Y surge esta especie de paradoja de si no eres tú quien lo hace, pero hay algo que hacer. Escuchándote decir esto, llega un punto donde se vuelve más fluido, ¿no es así? Sí. La mente siempre va a estar pensando, así que tiene sentido el darle algo inteligente en lo que pensar. Si va a estar pensando y asumiendo, no soy lo suficientemente bueno para llegar allí, es bueno darle algo inteligente como, ¿es eso verdad? No hay nada malo con pensar en sí mismo, excepto de que vamos a experimentar esos pensamientos que realmente creemos. Y vamos a seguir creando experiencias para demostrarnos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos. Así que al final se convirtió en algo sin esfuerzo, que no requería esfuerzo, pero realmente fue poco a poco el construir eso. Una vez que podía ver que podía cambiar un patrón y empecé a aplicarlo en todas partes, cada sentimiento negativo que tenía, empecé a mirarlo. ¿Cuál es la historia, la creencia que lo soporta? Y luego empecé a usar el poder del ser para superar esto. Si hago la pregunta, ¿es esto realmente cierto? Me estoy abriendo a todo, a toda la gracia, a todo el poder que quiera venir a ayudar. Si asumo que es verdad, entonces soy el ego, el pequeño yo, intentando trascender este pensamiento. Y son dos experiencias muy distintas que puedes tener con ello. Quizás quiero hacer una pausa por si alguien tiene ahora alguna pregunta, incluso sobre creencias que pueden quizás no entender. ¿Hay alguien? Bien. Oh, George, ¿quieres poner tu micrófono? Gracias. Sí, estoy disfrutando el compartir de Helen. Gracias. Creo que sabes que en nuestra comunidad surgió el tema de que el ego como que nos mantiene atrapados. Y me pregunto si puedes abordar esto. ¿Puedes repetir? ¿El ego sostiene qué? Te sostiene como un rehén. Ah, sí. Es una buena manera de intentar describirlo. Yo descubrí en mi propio despertar que incluso una vez que había reconocido que no era eso, tuve varios reconocimientos sobre lo que es real en mí, de mí, pero todavía estaba esa fuerza del hábito que venía del ego. Y estaba más y más claro que había un conjunto energético de pensamientos sobre mí misma que todavía me creía. Y solo
porque había visto que eso no era verdad. Todavía había una etapa o algo que tenía que suceder. Y eso no deshizo automáticamente los patrones, las creencias que había en mi cabeza. Solo el reconocimiento no era suficiente. Cada vez estaba más y más claro lo que realmente soy, pero todavía me veía impulsada de vuelta en el estado egoico. Cada vez había una diferencia más grande entre lo que había reconocido que era y eso que estaba viviendo. Era muy distinto. Así que definitivamente se sintió así como ese tirón involuntario a un campo más reducido de energía. Y lo que la mayoría de nosotros que hacemos es intentar rechazarlo y no funciona para nada. Y finalmente me di cuenta que la pregunta era una forma de amor, el intentar comprender e incluso preguntar, ya sabes, ¿es eso verdad que me siento de esa manera? ¿Es realmente verdad? Era una forma de abrazar esas energías, amarlas, pero sin creerlas. Y eso empezó a deshacer esa fuerza energética, ese hábito. Creo que es a lo que te refieres con la palabra de que nos tienen como un rehén. ¿Te ha contestado, Jorge? Sí, creo que es una buena manera de pensar sobre ello. He escuchado que el ego nos deja en paz cuando realmente estamos dedicados al camino espiritual, pero luego surgen algunas cosas que te desanima. Descubrí que si miramos estas cosas van a surgir, pero es cómo las manejamos. Si las miramos, si de repente tengo una experiencia y siento mucha paz y luego vuelve este patrón, o de repente tengo mucho miedo, mucha culpa, ira, primero vi que empezaba a rechazarlo y vi que esto era la evidencia de que había algo que estaba fallando profundamente en mi despertar. Vi que si hay mucho sufrimiento, si realmente quiero vivir como eso, si eso se apodera de mi vida, tiene que ser bienvenido. Estas cosas tienen que volver, porque realmente vienen y a veces pueden ser muy contundentes cuando vienen, pero vienen porque sienten la luz o la paz. Están viniendo a la luz, a la paz, a la claridad, que es el amor, el ser real. Y en realidad estos patrones y emociones están ahí en su propio camino de vuelta hacia la paz. Pero como ego, como ser separado, no podía darles la bienvenida. Me daban demasiado miedo o eran demasiado abrumadores. Tuve que cambiar mi actitud con ellas, respecto a ellas. Nadie quiere sentir miedo cuando estás en estado de paz, pero puedes aceptar algo aunque no te guste. Y eso fue algo que realmente me ayudó. Decir, esto solo quiere amor, como todos lo hacemos, así que dar la bienvenida a ese miedo, eso se generó cuando yo me creía que era un ser separado, y ahora que he visto claramente lo que soy, que tengo más claridad, paz y sabiduría, puedo permitir que esto regrese para que sea sanado. ¿Algo más? Veo la mano de Eileen. Hola, Helen. Hola. Imagino que lo que me encanta de tus enseñanzas es el enfoque sobre la verdad, como que simplemente aquí y ahora, que está aquí, así que estate allí. Creo que en mi propio camino pasé como un 50-57% de tiempo tratando de arreglar esa parte egoica de mi vida, intentando transformarla. Así que me encantó tu último satsang.
porque lo hiciste muy sencillo, como en 10 minutos me guiaste a mí y a todos en el satsang a reconocer esa presencia de una manera sencilla y luego intentar cultivar eso. Así que me preguntaba si podías hablar más sobre este proceso, porque lo encontré muy poderoso. Descubrí que lo más importante, lo primero es tener la experiencia directa de lo que eres realmente. Porque entonces no es algo teórico aquí arriba, no es algo que hayas oído a alguien hablar, sino que es algo que has sentido y experimentado directamente. Y el mayor problema con el que me encuentro con mucha gente es que es muy difícil de hacer y que lleva mucho tiempo. Y también fue mi experiencia. Y me di cuenta que me lo estaba creyendo también. Y no hemos tenido tantos ejemplos de seres despiertos por esta creencia. Así que siempre estoy intentando mostrar a las personas lo que son realmente. Porque incluso desde la primera vez de reconocerlo, aunque sea solo unos pocos segundos, rompes a través de estas ideas de que es difícil de verlo. Es difícil vivir como esa verdad. Empieza a cambiar entonces el equilibrio de la balanza. Y desde ese lugar no hay nada malo contigo. Y cuando eso se hace más claro, de que sí puedes querer desarrollar algo en tu personalidad y dejar ir otras cosas, pero nunca lo vas a conseguir desde ese lugar de la perspectiva egoica de que tengo que arreglarme a mí porque estoy mal. Y ese es el punto donde mucha gente empezaba a escuchar satsang. Así que estaba intentando demostrarle a alguien que no hay nada malo contigo realmente. Eres exactamente como se supone que debe ser. Y el poder de ser real cuando lo experimentas incluso por unos segundos es que comienza a aflojar ese control que tiene el ego sobre nosotros, simplemente por la fuerza del hábito del creer esos pensamientos. Así que siempre estoy intentando derribar esas ideas en las personas de que lleva mucho tiempo descubrir quién eres. ¿Y cómo puede ser eso cierto si ya es lo que eres? Conoces a mucha gente en la historia humana en el que esa creencia estaba en juego, ¿no es así? Hemos experimentado que es muy difícil, que lleva mucho tiempo y realmente no veo por qué tiene que ser así si ya es lo que somos. Sí, fue de gran ayuda. Hablabas sobre la solidez de las cosas y como que en realidad no son nada, y también nosotros de estar siempre en el momento presente. Lo que dices de que siempre estamos solo aquí, solo en el momento presente, ese momento eterno presente. Eso realmente me ha ayudado mucho el que hablaras de esto. Cuando te escucho lo siento y luego voy, practico un poco y luego siento que lo pierdo. Es como cualquier otra cosa. Está ahí la fuerza del hábito, de los pensamientos, como decíamos, de volver al pasado, imaginando el futuro también. Pero si no nos castigamos sobre eso, porque todo el mundo lo hace hasta que dejan de hacerlo, si pasas gradualmente más tiempo como el ser real, incluso aunque sea solo un par de minutos al día, reconociéndolo, notando esa sintonía, verás que empiezan a anularse esos patrones de pensamiento. Al principio tuve que esforzarme en realmente reconocer y ser eso. Luego simplemente haces algunas cosas al azar, trabajando, conduciendo. Se vuelve obvio que ese silencio, esa presencia está ahí, sin que yo intente buscarlo. Y se hace más y más claro que siempre está ahí, que siempre es ahora. Y que mis ideas sobre si voy a perder esta paz cuando termine de ver el satsang o algo así, empiezan a tener menos importancia, a creérmelas menos. Fue como si mi cuerpo simplemente se estuviera llenando con el poder del ser real. Ya no te puedes creer esas ideas más de que tienes que trabajar muy duro para llegar a ese lugar. Solo con unos pocos minutos al día o más, si puedes, de sentarte en ese lugar
reconociendo lo que es real en ti. Y automáticamente empiezas a alejarte suavemente de todas esas otras cosas. Ya sabes, esos patrones de creencia que tenemos con los que nos saboteamos. Gracias. Eres bienvenida. Gracias. Arantx, ¿tienes tu mano arriba? Hola, Helen. Hola. En este grupo, la mayoría de la gente ha estudiado un curso de milagros. Y esto es despertando juntos y no lo que hablé del curso de milagros. Pero he descubierto a través de todo este estudio que cuando separas el ego y lo que me has enseñado personalmente, porque he tenido, ya sabes, sesiones individuales contigo, y realmente han funcionado, ¿sabes? Fue maravilloso. Y fue muy razonable el compararlo todo, ya te dije. Pero como el ego, cuando separamos el ego y lo excluimos de como que no fuera parte de Dios o del noumenum, lo estamos haciendo más difícil para nosotros porque estamos tomando esa energía, como el maestro Jeff Foster que he visto y dice siempre que todo se acepta en la conciencia. Eso no lo aprendí en el curso de milagros. Habla un poco de esto porque creo que no has hablado de esto en esta sesión. Eso que pensamos de que quizás va a llevar mucho tiempo. Porque he pasado más de una década y desde que te conocí tengo una experiencia más y más directa que nunca. Así que quería decirlo. Gracias. Un curso de milagros es increíble. Estaba intentando recordar antes de empezar esta sesión hace cuánto tiempo que estuve allí la última vez que lo leí. Fue muy poderoso y fue una de las primeras cosas que encontré y que desafió directamente todo lo que pensaba, que era cierto. No recuerdo el número de la lección, pero creo que es muy al principio cuando dice que mis pensamientos son insignificantes. Y eso me golpeó como si, ya sabes, me quedé choqueada, como estuve un par de días caminando con mis pensamientos como si no tuvieran sentido. Y eso empezó a sacarme de esto automático. Ya sabes, si hemos estado durmiendo, tenemos ese hábito como de dar permiso automáticamente a esos pensamientos sin darnos cuenta de ello. Nos creemos todas esas ideas que yo ciertamente también tuve, como que es difícil superar la mente, que tiene mucho poder, que de alguna manera necesito superpoderes para poder superar esto. Y eso es lo que los seres despiertos de alguna manera tenían, este músculo extra que nadie más tiene. Pero desde esa primera lección directamente empezó a limpiar esas ideas, a quitármelas, y fue sorprendente simplemente. Creo que lo discutimos en nuestra sesión. Siempre he sido muy impaciente. Quería despertar ahora. Quería sentirlo ahora. Y miré las lecciones como a lo largo de un año y me impacienté mucho. Buscaba algo más directo y rápido. Fue increíblemente poderoso, sí. Absolutamente. Recuerdo que estaba pensando también aprender a enseñarlo porque tuvo un gran efecto para mí. Sí, pero lo que sé de ti y lo que realmente me ayudó es que lleva mucho tiempo con el curso porque en realidad pensamos que el ser no es también el ego y que esto es un sueño. Y el Dominum, o como quiera que lo llamemos, Dios, yo siempre estaba luchando contra el ego, como que tuviera que resistirlo, porque pensaba, y bueno, para volver a la historia de la resistencia y el ego, eso es todo, pero cuando lo aceptamos es más fácil. Así que el curso fue hermoso, sí, y los libros son hermosos, pero creo que seguimos luchando contra la resistencia y así no lo vamos a conseguir. Y con tus acciones conmigo me has ayudado a aceptar al ego. Y al aceptar al ego que no me está haciendo daño,
Sí, solo el ego rechazaría el ego. El ser nunca rechaza nada. Y en cierto punto, todo ese rechazo, intentar deshacerte del ego, viene del ego. Exactamente, eso es lo que quería decir a todos. Porque hablo por mí misma. Realmente yo luché con el ego. Porque el curso dice que es sospechoso, es vicioso, y he visto mis pensamientos, y pueden serlo, pero es hora de dejarlo ir, porque solo es pensamiento, y eso es lo que quiero transmitir a todos, y lo que aprendí de ti. Que simplemente estar aquí ahora mismo, es simplemente eso, y observar los pensamientos en el espacio, y eso de alguna manera desaparecen así. En el momento en que te sientas y los permites, y creo que el gran cambio para mí fue esa disposición de sentirme mal temporalmente, a sentir esa emoción negativa o lo que sea que venga del ego, igual que hablábamos con algunos de anteriormente los que han preguntado. Estar dispuesto a sentir eso temporalmente, anular esa búsqueda humana de placer todo el tiempo, de sentirme mejor. Temporalmente estar dispuesto a sentir lo que estás sintiendo y luego lo que sucede dentro, que sucede la paz. Así que darle la vuelta, eso fue fundamental para mí, aprender a no rechazarlo, porque así va a estar siempre aquí y siempre va a tener que seguir rechazándolo. Estoy mirando aquí las páginas por ver si hay alguien con la mano levantada. Si alguien tiene pregunta, bien. Recientemente estuve expuesta a este libro y para mí es algo crucial, como un rompecabezas, y es esta práctica tan poderosa, incluso con ansiedad, tristeza. Y es lo que tú estás diciendo, dar la bienvenida, es sensación, estar dispuesto a aceptarlo por el tiempo que haga falta. Y tú eres esa presencia acogedora. Y ahora empiezo realmente a entender que yo soy la conciencia. Y lo que es más poderoso de esta práctica es cuando tú sacas la cabeza y entras en esa sensación real. Vamos a usar la tristeza, por ejemplo. Tú preguntas en esa práctica, dices, ¿de qué consiste? Y sigues profundizando en ello. Y normalmente cuando estoy así hacia abajo, viene esa energía, esa vibración y pregunta, ¿en qué consiste esto? Y llega ese punto donde alterna entre una respuesta de no sé y una sensación real de que todo, esa necesidad, no sé la respuesta. Como hoy que vino como Dios. Sentí que esa era la respuesta y luego pensé, ¿en qué consiste Dios? Y me quedé totalmente estupefacta y por lo que puedo sentir y ver es que hay una posibilidad de que esa sea la respuesta. No puedo describir a Dios, el misterio que es Dios, pero es lo que soy y es lo que he estado buscando, lo mismo que estaba buscando. Quería escuchar tu opinión sobre lo que acabo de compartir. Es hermoso lo que has dicho, es exactamente igual para mí. Recuerdo haberme dado cuenta en un momento que yo solo había experimentado mis proyecciones sobre el miedo o la culpa y que nunca realmente había tenido miedo. Siempre había experimentado lo que pensaba sobre eso. Sabes que ya somos ese ser poderoso, entonces si creo que el miedo va a llevar mucho tiempo en desaparecer, pues va a tomar mucho tiempo. Y si creo que me va a abrumar, o cualquier pensamiento que tenga sobre una emoción particular o una energía, solo había experimentado esas proyecciones, pero nunca realmente me había sentado con algo, como decías, y al preguntarme qué es esto, eso es tan poderoso porque me hizo ver todas estas diferentes capas de respuestas. Si experimento miedo, por ejemplo, puedo experimentar lo que pienso sobre él o puedo experimentar lo que es realmente. Y tal como tú has descrito también,
hay un momento en el que reconoces, esto es el miedo, es exactamente lo que estaba buscando. Puede parecer algo loco decir esto de que Dios se pueda mostrar como miedo o que el ser pueda mostrarse como culpa. Simplemente es otra frecuencia energética y la única razón por la que se siente mal es porque estoy rechazándolo. Vete, vete, no te quiero ahora de esta manera. Quiero que vengas como paz, como alegría, como amor o lo que sea que se siente bien. Pero solo se siente mal porque realmente estoy creyendo mis anteriores recuerdos sobre el miedo, la vergüenza, lo que sea. Cualquier cosa puede volver a la paz con esta pregunta. ¿Qué eres realmente? Y realmente me enamoré. En lugar de temer cuando estas cosas surgían ante mí, realmente empecé a disfrutarlas. El llegar a conocerlas de nuevo. No sé si eso te resuena, pero es un sentimiento muy visceral, una sensación de que nunca había experimentado la realidad, que solo había experimentado lo que pensaba que estaba pasando, incluso sobre este tipo de emociones pesadas que surgían de mis ideas previas sobre mí misma. Gracias. Maravillosas preguntas, realmente sorprendentes. Hay una pregunta de Audrey. Acaba de escribirla en el chat. Dice, Helen, con tus hijos, ¿has dejado la creencia de yo soy un padre para permitirles experimentar su propia vida? ¿Cómo conjugar la paternidad con la iluminación? Si es que hay algo así. Audrey, si quieres, toma el micrófono. Sí, eso fue algo importante para mí. Realmente me eché hacia atrás con esa idea de que tenía que ser que si podía ser una madre, una hermana, una amiga. Y sobre todo sobre mis hijos, pensé que si dejo ir esa idea, de alguna manera voy a ser un peor padre. Y finalmente me di cuenta que realmente yo ya soy el ser, entonces no hay que dejar nada de lado. Esa es una idea que pasa en la mente. Y si creo que tengo que dejar ir eso, me voy a dar un trabajo imposible de hacer. Y el ser está haciendo ese papel de madre y de hijo, desempeñando ese papel de hermana también, y cualquiera de esas formas diferentes, incluso ahora de maestra, simplemente desempeña este papel. Así que estas ideas son muy valiosas para la mente, pero solo porque amamos tanto a nuestros hijos que queremos ser buenos padres y nos preguntamos, ¿está bien dejar de lado esta idea? ¿Soltarla? Pero lo que descubrí fue que cuanto más ideas suelto sobre mí misma, más mi cuerpo y mente pudieron funcionar sin esfuerzo en todos los roles que desempeñan. Y todos y cada una de mis relaciones ha mejorado por ello. Y me siento totalmente en casa en mi vida. Y antes estaba constantemente con ese sentido de indignidad sobre todo lo que respecta a ser una madre. Y si lo estoy haciendo bien, si le estoy dando lo suficiente. Y normalmente los padres queremos asegurarnos de que tengan la mejor educación posible. Y el realmente poder hacerlo sin esta idea limitante y saber que todo lo que estás haciendo como padre viene desde el lugar más alto posible de ese momento, eso es extraordinariamente liberador. Y esta relación se convierte entonces en una oportunidad para que el amor florezca y se exprese con respeto, como aprecio mutuo, en lugar de como fue para mí y creo que para mucha gente, vivir mis propias proyecciones sobre no ser lo suficientemente buena y de alguna manera inconsciente tener que satisfacer esas proyecciones. La mente dice, es un gran paso a dar, pero ¿es realmente cierto para ti si tú ya eres la realidad sin forma? Y nunca vas a perder ese papel de ser un padre. Eso es natural. Cómo tu cuerpo se mueve y cómo la vida se mueve. Como cualquier otra idea que dejes ir, la vida va a mejorar como resultado de esto. Así que es
maravilloso, un maravilloso florecimiento del amor cuando dejas ir estas ideas. Espero que eso ayude. ¿Hay cualquier otra mano? Anne. Sí. Muchas gracias. Estoy disfrutando este satsang. Mientras hablabas, estaba luchando por expresar este pensamiento. No sé cómo expresarlo con palabras bien. Cuando me senté en tu satsang y nos llevaste a lo que tú llamas la naturaleza de Buda, nos llevaste a la presencia, nos llevaste a darnos cuenta que este momento presente ya sostiene todo, es todo lo que es lo que hay aquí. Y lo sostuviste de alguna manera para nosotros. Y pude ver este sentimiento amoroso, relajado, de sentirme en casa, de sentirme libre. En este grupo, una de nuestras prácticas básicas es llegar a lo mismo, lo que parece a mí el mismo lugar. Pero seguía alternando ir y venir, simplemente en sostener esa naturaleza búdica de este momento presente, o simplemente dejar que eso sea. No hay un dejar, pero es como un reconocimiento del ser. En comparación, o quizás no en comparación, pero esta otra práctica, quiero compararlo, la práctica que hacemos, donde entramos y de alguna manera entramos en la conciencia que somos naturalmente conscientes y que es la única razón por la que los objetos también están ahí, para ser conscientes del objeto. Y luego es como que damos la vuelta y decimos, ¿de dónde viene esta conciencia? ¿De dónde emana todo? Y eso quizás hace que sea más un hacer. Y mi pregunta es, había un punto en ese sostener el momento presente donde volví a hacer referencia a mi conciencia, la conciencia que experimenta. Y te escuché decir algo sobre darte cuenta si quieres regresar y volver a referenciar tu propio punto de referencia. Y de alguna manera ahí fue un suavizar, un dejar ir. Así que mi pregunta es, ¿hay una sensación cuando dejo que el momento presente sea y simplemente dejo eso que me sostiene, que me siento como algo disociada? No sé si es bueno o malo, es solo que tengo esa tendencia y quiero sentirme bien y que sea, dejar que sea lo que sea. No sé si esta pregunta tiene sentido. Sí, tiene sentido. Estás hablando de mi propio despertar. Hay una sensación interna de dejar que este momento sea, simplemente ser ese momento, sostenerlo. Ese volver a regresar a la conciencia y luego tocar la conciencia y luego volver. No sentí que fuera necesario en absoluto. Era como si lo acortara. Así que estoy interesada en tu punto de vista, en ese volver a hacer referencia a ti mismo, si es útil o no. Es lo mejor que puedo hacer con palabras para expresar esto. Lo has hecho muy bien. Sí, el volver a esa referencia, cuando yo comencé a reconocerlo, la verdad, era necesario, tal como has escrito, el darte cuenta que la conciencia está ahí y luego cuestionar. Hay una sensación, yo soy consciente de la conciencia
y parecía que eran dos cosas diferentes. Entonces creo que es necesario en ese punto de partida para mucha gente, como lo fue para mí, o esa sensación de que yo estoy escuchando el silencio o que estoy descansando en la quietud. Así que estaba ese como una acción, un paso necesario para reconocer el ser de la forma que lo esté reconociendo. Pero según progresas, eso se convierte en un paso innecesario y comienza, incluso antes de empezar a buscar la conciencia, ves que obviamente está presente. Da lo mismo como lo llames, el ahora, el momento presente, el silencio. Estamos cultivando un hábito simplemente de enfocarnos o primero prestar atención sin nuestros sentidos, de prestar atención a aquello que no podemos sentir con nuestros ojos o oídos, ni podemos pensar en ello. Así que una vez que ese hábito se ha desarrollado, ya es automático, ya no tenemos que mirar eso primero, ya no hay que hacer ningún otro paso antes de esto. Cuando empecé, realmente tuve que preguntarme a mí la pregunta, ¿soy consciente? Sí, soy consciente. Y entonces había una percepción de la conciencia y luego un mayor y mayor reconocimiento de lo que era la conciencia, que simplemente estaba aquí. Y luego permitir que eso se expandiera para darme cuenta que esa conciencia es infinita. Pero hay un abandono gradual de cualquier proceso y empieza a ser más un reconocimiento, pero al principio comienza como un hacer. Y eso es útil, finalmente darte cuenta que el momento presente está aquí y que hay una pequeña sensación de que lo estoy notando desde aquí. Y era el objetivo de esa investigación de la otra noche, para reconocer que incluso la sensación de que estoy notando o dándome cuenta de este momento presente no es estrictamente cierta. Es el momento presente se está dando cuenta de sí mismo. Dejamos ir esa dualidad y que eso es lo que le convierte en un hacer. Espero que esto explique lo que estabas preguntando. Sí, suena como que lo que dices es como un permitir simplemente que eso caiga. No escuchar ninguna conversación que me guíe de regreso a eso, sino que verlo como un pensamiento y dejarlo ir. Simplemente como permanecer ahí. Sí, todos necesitamos como unos cuantos pasos para darnos cuenta al principio, porque incluso aunque te diga, ya sabes, si alguien viene al satsang por primera vez y te digo, date cuenta del momento presente, y dicen, oh sí, inmediatamente por la fuerza del hábito van a volver a mirar a lo fenoménico, a los pensamientos, a las emociones, al hacer, al tratar de hacer. Esa es por la fuerza del hábito. Así que muy a menudo cuando se empieza la práctica espiritual te van a dar algo que hacer. Al principio parece que hay algo que hacer, quizás hacer una pregunta, alguna manera de tener un punto de referencia, de comienzo a experimentar el ser real, pero gradualmente según tu identidad va cambiando a alguien que está dándose cuenta del ser y más reconociendo que tú eres el ser mismo, la identidad empieza a cambiar automáticamente. Yo soy esa conciencia. Y según eso se vuelve más y más claro, para mí fue más y más obvio cuanto más veces reconocía la conciencia que siempre yo había sido eso. En lugar de tengo que darme cuenta que la conciencia está ahí, de darle mi atención. Finalmente era simplemente sin esfuerzo reconocer que ya está aquí, no hay nada que hacer. Así que lo que empezó como un proceso y una práctica se convirtió en un estado de conciencia sin esfuerzo, que es constantemente obvio. No empezó de esta manera, pero en ese proceso hay un abandono. Según la medida, la identidad cambia. No estoy mirando a la conciencia, sino reconociendo la conciencia desde la conciencia. O estoy viendo los pensamientos o cualquiera de lo que mira la conciencia. Y ya no hay esa necesidad más de hacer nada para llegar allí. Simplemente se vuelve más. Regresas a tu estado natural, simplemente donde no necesitas ninguna presentación finalmente. Gracias. Una pregunta maravillosa, sí.
¿Alguien más tiene una pregunta? Voy a través de las pantallas a ver si hay alguien con la mano levantada. Sharon. Helen, ¿puedes decirnos? He leído tus libros y son muy interesantes. Sabemos que no somos cuerpos, pero nos sentimos como cuerpos. ¿Puedes hablar un poco de esta sensación de esto? Porque, sabes, lo que me llega ahora, mis padres es que nunca estuvieron aquí, siempre fueron imaginarios. Y es impactante en ese momento, muy impactante. No he llegado todavía a comprender esto de que compartimos el mismo ser, pero mirando esto más en profundidad, todo esto que hemos imaginado, ¿cómo dejamos ir la sensación de que somos el cuerpo? Tus libros, de hecho, nos lo dicen porque lo analizas, igual que hablamos de la parte científica. Es muy hermoso. Creo que eso es lo que me está frenando cuando hablamos sobre dolor en el cuerpo y toda la historia. ¿Cómo dejar ir eso? ¿O no lo haces? El tema es de las ideas que tenemos sobre el cuerpo. Todos comenzamos con una convicción auténtica de que esto es un cuerpo sólido y se siente así. Y es muy convincente esta sensación. Pero gradualmente, según vemos lo real sobre nosotros mismos, empieza a ser más claro que todo surge del ser o aparece en el ser. Y que es, por lo tanto, está hecho del mismo material. Solo existe la conciencia, entonces todo lo que surge de ahí será esa conciencia, incluso aunque parezca algo sólido. Es esa convicción crece en tu interior. Y entonces empezarás a preguntarte suavemente. Y para mí fue realmente importante si los objetos realmente existen como un cuerpo humano. Y suena como algo extraño, porque lo estoy usando para hablar en este momento, pero a medida que el reconocimiento profundiza de que esto realmente no es un cuerpo, que es conciencia, que toma una forma en concreto, se ha condensado como el vapor de agua en esta habitación, es invisible e intangible ahora mismo, pero lo estoy inhalando mientras respiro. Y si enfriamos la temperatura de la habitación lo suficiente, empezará a volverse líquido. Habrá agua corriendo por las ventanas y si lo enfriamos más aún será hielo sólido. Así que nada es sólido por sí mismo. Siempre incluye nuestro propio cuerpo para verlo. Así que realmente lo que decías sobre mis padres, si son cuerpos humanos o no, pero mis ideas sobre mis padres están aquí y también sobre mi hermana o sobre mi padre, sobre mi madre. Todas esas ideas simplemente hay muchas que compartimos. Hay una apariencia como cuerpo humano, pero ¿dónde están los seres realmente? Es muy impactante al principio cuando nos lo reconocemos por primera vez. He estado imaginando todos estos seres que en realidad no están separados ni fuera de mí. Puede ser muy impactante. Algo que me ha sucedido en el fin de semana fue una historia completa sobre mi madre. Ella nunca estuvo aquí. Realmente siento que lo estoy entendiendo, pero en cierto momento empiezo a reír y en otro me asusta porque no tengo esta claridad. El vivir en dualidad es todo lo que conoces. Hablamos sobre el cuerpo y había algo que... una idea que no puedo recordar ahora. Alguien hizo una pregunta y sé que puedo escribirte, pero lo que estoy experimentando ahora es un cambio sobre esto. Todavía estoy asustada y lloro de vez en cuando, pero es lo que hace el cuerpo y no estoy intentando cambiarlo. Es importante recordar que sabes que tus padres no estaban allí como un ser separado, pero siempre han estado allí como el ser. Ese amor que sentiste, todo lo que sucedió, ha sucedido de alguna manera porque ya era el ser. Solo son nuestras ideas sobre esos seres
las que no eran tan ciertas, nuestras proyecciones sobre ellos no eran tan ciertas. Había una gran sensación para mí cuando me di cuenta de esto, de perder algo realmente valiosa. De repente no podría ver a mi hermana como mi hermana y nada, nunca más. Si me daba cuenta que ella no estaba separada de mí, no podría tener una relación con ella. Pero realmente fue lo contrario. En realidad fue un impacto el darme cuenta que ella siempre ha sido el ser también, y siempre ha sido el ser el que hablaba con sí mismo jugando estos papeles. Y según eso se volvió más claro, surgió un amor auténtico y un permitir totalmente que todos en mi vida sean como son, sin exigirles cosas energéticamente todo el tiempo. Y eso amortigua el miedo. De lo que hablamos realmente es del cadáver. Sin el ser es solo un cadáver, y lo vi cuando mi padre murió. Y lo leí en otro sitio, solo somos un cadáver. Ahora empiezo a vivirlo. Había un libro de Byron Katie que ya hablaba sobre alguien que murió. Y la mujer le llamaba Robin, Robin, y ella le dijo, ¿qué quieres, desenterrarlo? Y la mujer empezó a reír. En realidad no quería eso porque ya estaba muerto. La ayuda que recibimos de ti creo que es esencial. Sé que es el trabajo de tu vida. Todos estamos aquí porque se supone que tenemos que estar y porque tenemos la suerte de ello. Es increíble tener este tipo de ayuda. Muchas gracias. El reconocimiento también profundiza dentro de ti y entonces comprenderás más que solo vas a ganar con esto. Lo que se siente como un gran sacrificio para la mente, realmente es un despliegue glorioso. Cuando dejo ir todas mis ideas sobre todos estos seres, voy a experimentar lo que son en realidad. Igual que hablábamos antes sobre la emoción, preguntar qué es realmente. Recuerdo un día sentarme y decir, ¿quién es mi hermana? ¿Qué es mi hermana realmente? Me senté con ello porque me sentía irritada con ella. Reconocí entonces que lo que me irritaba eran mis ideas, las ideas que tenía sobre ella. Y empecé a amarla como realmente es, y apareció esa voluntad de dejar de un lado esas ideas y descubrir realmente quién es ella, y ahora estamos más cercanas de lo que nunca hemos estado. Teníamos una edad parecida y siempre discutíamos y de mala manera. Y cuando hay esa voluntad de dejar ir esas ideas, hay un reconocimiento de que nos han estado limitando nuestra capacidad de amar, porque veníamos de ese lugar donde queremos respeto, queremos aprobación, aceptación, reconocimiento, amor, queremos que nos hagan sentir seguros, siempre queremos algo del otro. Cuando ya no tenemos esas ideas, simplemente hay una intimidad natural con todos los seres que experimentas tal y como ellos son, y es algo maravilloso. Al principio a la mente le da miedo el andar por ahí sin saber que es nadie, pero es el estado más hermoso y natural, y todos empezarán a responder a ello a tu alrededor. Se sentirán que eres quizás la única persona que conocen que no les pide nada, no verbalmente, ya sabes, pero energéticamente. Solo quería añadir esto. En este punto, según te escucho, mis ganas se multiplican. No sé por cuántos ceros. Esta mañana estaba sentando y mirando hacia atrás y observando la conciencia, y pude ver este pensamiento que es mucho más interesante ser una persona en este momento. Le di espacio, pero me sobresaltó y dije, Dios mío, creo que si la voluntad tiene que estar ahí, necesitas tener voluntad. Me preguntaba si podías decir algo más sobre esa voluntad, si hay que tener insistencia, porque siempre pensamos lo mismo, los demás lo han hecho, para los demás fue muy fácil. Sí, yo
chasqué los dedos y todo desapareció, pero no fue para nada en absoluta. Son preguntas muy buenas hoy. Si tengo una idea, me estoy aferrando de que tengo que estar más dispuesto, que es difícil dejar todo esto, que voy a seguir experimentándolo. La voluntad, como cualquier otra cosa, está dentro de nosotros en potencial. Y si nos queda claro que me vendría bien un poco más de disposición para dejar ir algo, quizás permitir que esto surja y que cualquier cosa que parecemos necesitar, tenemos dos opciones, o lo intentamos a través de la persona o a través del florecimiento del ser real. Y se necesita esa voluntad de ir más allá de todas esas ideas. Cuando pedí que esas cualidades comenzaran a expresarse, reconoce que todo ser despierto ha debido hacer lo mismo, ha debido sentirse que estaba arriesgando por dejar ir lo familiar. No es siempre fácil el dejar ir eso. Simplemente reconocer que no te están pidiendo que elijas, porque el ego te está diciendo tienes que elegirte o al ser o a la persona, tienes que elegir uno a otro, porque los ve como opuestos o como dos opciones. Pero el ser no está intentando ni siquiera elegir. Irónicamente, al elegir al ser, tú llegas también a ser la persona, a jugar como esa persona, con sus gustos y lo que no le gusta, todo esto. Y a veces la persona juega de manera negativa, ya sabes, tengo estas ideas sobre mí mismo, este tipo de cosas. Pero reconocer que ni siquiera tienes que elegir. Algo está intentando elegir uno o el otro. Pero no es mi batalla. ¿Puedes hacerte una idea de esto? Sí. Si sigues eligiendo uno y tratando de deshacerte del otro, tendrás que ir balanceándote de un lado a otro. Y lo hice por bastantes años yo, y no tuve nada de éxito. Es como cualquier otra cosa. Si pides, tú ya eres el ser, el nombre, así que si pides con esa disposición para ver o para dejar ir o lo que sea, se te dará inmediatamente desde dentro. Es como un atajo. Simplemente el estar dispuesto a ir más allá, entonces con ello ya tiene que suceder, incluso aunque en este momento no me sienta dispuesta a ello. Incluso el Buda tuvo que sentarse bajo el árbol y decir, me quedo aquí hasta que no se mueva nada. Y tenía que, obviamente había ese pequeño desafío, igual que Cristo cuando fue al desierto. Tuvo que experimentar la tentación de esa manera y encontrar esa disposición desde el interior. Todos los seres que han despertado han ido por el mismo proceso. Es gracioso, siempre pensé que algunas personas lo quieren más y por eso lo obtienen, pero supongo que no tengo ni idea de qué es lo que quieren, solo estoy adivinando. Todo el mundo empieza con un cierto deseo de reconocer, de ser el ser y también un gran impulso de permanecer en lo familiar. Y lo que realmente me ayudó fue reconocer que no tengo que luchar contra ese impulso de rechazar lo familiar, porque entonces vengo desde el ego. Simplemente aceptar esos momentos en los que parezco volver a eso. Ver que no hay nada que ha ido mal, simplemente invitar suavemente al ser real a la escena para ir más profundo. Y ya no es una lucha épica. No hay que declarar que lo estamos haciendo mal si volvemos a la mente o al ego. Fue mi primera conclusión esta. Pasé todo el día entero identificándome con la mente. Obviamente no soy buena para despertar. Y al final es como, bueno, ha sucedido, no significa nada, simplemente pasó. Todavía amo la verdad, todavía voy a llegar allí. ¿Te haces la idea de cómo manejarlo? Sí, maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta.
A ver si esto es una práctica útil. Como ya has escuchado a 2 miembros de nuestra comunidad despertando juntos, hacemos esta práctica de la consciencia que mira la consciencia. Dijiste que era útil por un tiempo y que finalmente te das cuenta de que tú eres consciencia y eso es. Me vino hace aproximadamente una semana. Es que para mí, yo he estado luchando con esto de observar la conciencia, porque yo lo sentía como algo muy seco. No sé cómo describirlo de otra manera. Cuando estoy meditando por un tiempo, especialmente últimamente, siento esta energía, la fuerza vital, como una electricidad vibrante, como burbujas de champán recorriendo mi cuerpo y mi sistema. A veces se reduce y otras veces crece más. Pero lo que me vino como una revelación fue que es la misma energía la que es consciente. Es algo de lo que no me daba cuenta, porque una de nuestras cosas es confiar en la intuición para guiarte y sobre todo lo que llamamos el Espíritu Santo interior nos guía. Así que hacía la pregunta, bien, Espíritu Santo, ¿qué te gustaría que hiciera ahora? Y sentir que esa energía burbujea cuando es algo a lo que tengo que acercarme. Y siento que no voy a sentir lo mismo cuando no tengo que ir a esto. Entonces pensé, espera. Da lo mismo lo que sea esta cosa, fuerza de vida, energía, como queramos llamarlo, es consciente. Entonces dije, espera un momento, y si así es como puedo practicar la conciencia siendo consciente de la conciencia, dándome cuenta que esa fuerza de vida es consciente. Eso es la conciencia mirando la conciencia, ya está. Y ya nunca más he sentido, mientras hacía esto, lo que sea, se ha sentido como seco. De hecho, lo he sentido tan vivo, tan... Es difícil de describir. Y al final es tan potente y tan vivo que no puedo pararlo. Incluso si llaman a la puerta, dicen, no puedo, no quiero levantarme. Una sensación de bienestar. Así que quiero preguntar, quizás estoy en la buena pista con esto. Definitivamente sí. Una de las cosas que recomiendo es encontrar la forma correcta para ti. Hay momentos en que me podía sentar mirando la conciencia y se sentía bien y otras veces más seco. Pero habría una sensación de silencio en mis oídos. Así que solo quería sentarme y escuchar, igual que como tú has descrito, y no quería pararlo en absoluto. A veces se siente más como quietud y simplemente hay como un campo de quietud que desciende todo sobre mí. Y pensaba que estaba yendo en el camino equivocado o alejándome de la práctica, pero he reconocido que el ser se está mostrando de todas estas maneras distintas. La conciencia es silencio y también es quietud, está aquí simplemente. El silencio es inteligente como la consciencia. Así que sea que se presenta como una sensación de presencia o una sensación de inteligencia pura o de cualquier manera en que venga. Algunas personas han notado que les gusta notar la conciencia, otros les gusta sentir cosas como sensaciones y otros que se sentarán a escuchar el silencio y a veces hay algo como visceral y tangible en el cuerpo. Así que es intentar de encontrar el camino correcto para ti. En cualquier momento el ser se muestra a sí mismo en todas estas maneras distintas. A veces simplemente con la sensación de estar aquí, otras veces como el momento presente, otra como la sensación de estar eternamente presente en el ahora, otro como el silencio muy obvio. Descubre de qué manera tu cuerpo te va a decir cuál es la forma correcta. Si me siento siendo consciente de la conciencia y hago una meditación de solo 3 minutos y me siento a tomar una taza de té y escucho el silencio, es como de repente desaparece el tiempo por completo. Así que encuentra cómo funciona para ti, porque hay alegría, no es como una tarea que te sientas a hacer.
Igual cuando también estás caminando te das cuenta, o cuando haciendo otras tareas donde quizás no necesitas mucha atención. Comenzará a entrar en tu experiencia el ser real incluso en ellas, hasta que se convierta constante y sin esfuerzo. Así que sí, lo que tú has dicho para mí es una señal de que tu cuerpo te responde. La fuerza vital te responde y para mí es la manera correcta. No tenemos que encerrarnos en una manera concreta, porque realmente no importa, da lo mismo si le llamamos energía, conciencia, silencio, es todo eso el ser de todas maneras, así que descubre qué funciona para ti. Definitivamente sí. ¿Alguien más quiere compartir algo o preguntar? Estoy pasando pantallas por ver si hay alguien. Nos quedan como 15 minutos. Si no hay preguntas, quizás, Helen, ¿estarías dispuesta a guiarnos quizás en una meditación guiada? Sí, eso sería encantador, una forma maravillosa de acabar. Vamos a hacerlo, sí. Según estás sentado y mirando esto, escuchando esto, vamos a pasar unos minutos permitiendo que este momento sea tal y como es. Quiere decir que da lo mismo lo que se muestre para ti en tu entorno externo, da lo mismo los ruidos que haya, da lo mismo que ruidos internos haya, pensamientos, emociones, sensaciones. Solo por unos pocos momentos vamos a permitir que sean tal y como son. Si tenemos alguna necesidad de cambiar algo, o si tenemos la expectativa de ir a un estado más profundo, vamos a dejar cualquier agenda que tengamos en este momento, incluso el encontrar la paz o el encontrar el ser. Un permitir natural de tal y como el ser quiera mostrarse en este momento como tú. Si es pensamientos, pensamientos. Si es una mente silenciosa, una mente silenciosa. Si hay estados negativos o positivos sucediendo, dales un permiso total de existir. Y de forma natural permitimos que este momento sea, nos estamos permitiendo hacer de forma natural como somos, empezando a reconocer cómo se siente en nuestro propio ser, en tu propio cuerpo, en tu propia mente. No estamos pidiéndote nada a ti mismo o a este momento. ¿Cómo se siente eso? Cuando dejas ir el intentar cambiar cualquier cosa y cuando dejas el intentar llegar a convertirte en algo o en alguien en este momento. Y en su lugar empiezas a reconocer eso que ya está aquí. Hay algo ya presente que no necesita cambiar. Algo en ti que ya está en paz.
to you. No necesita suceder nada para ti o en ti. And it may just begin as a sense of contentment, relaxation. Y puedes empezar a sentir una sensación de contento, relajación. And just begins to deepen into a deeper peace. Empiezas a entrar en una paz más profunda. That whatever we are experiencing in this moment is exactly what we're supposed to be experiencing. Da lo mismo lo que estemos experimentando en este momento, es justamente lo que se supone que tenemos que experimentar. There doesn't need to be anything different. No necesitas cambiar nada de este momento. Just giving yourself permission to be authentically yourself right now, whatever that is in this moment. Date permiso para ser auténticamente tú en este momento. Da lo mismo cómo se presente. Having no shoulds or shouldn'ts about yourself. Sin tener ningún debería o no debería sobre ti mismo. Letting go of any desire to change anything. Suelta cualquier deseo de cambiar algo. And really more discovering Y más en un descubrir what's already here. Lo que ya está aquí. Naturally, as you're just allowing everything De forma to be, natural, según permites que todo sea, not labeling sin good or etiquetar bad, or como wanting bueno o or malo, wanted. o como deseado o no deseado. There is a spaciousness about you that begins to present itself. Hay una espaciosidad en ti que empieza a presentarse. That we don't even need to try to find peace. Y no necesitamos tampoco encontrar la paz. Perhaps our very search for peace is disturbing us. Quizás nuestra misma búsqueda de paz nos está distrayendo. And gently moving with the question, what is here right now? Suavemente muévete con la pregunta, ¿qué hay aquí ahora? What is here when I ¿Qué hay aquí let go of trying to control and change? cuando dejo de intentar controlar y cambiar? What else is there ¿Qué más hay that I haven't discovered de and mí explored as yet? que no he descubierto y explorado todavía? We're just cultivating a gentle openness. Cultivando una suave apertura. Willingness to just discover Un deseo de descubrir rather than trying to become. en lugar de intentar llegar a ser. Willingness to explore if there's Un more deseo to de this moment explorar than we've previously noticed. si hay algo más de este momento que antes no habíamos notado. To see if, in Y fact, this comprobar moment has anything missing from it at all. si de hecho le falta algo a este momento en absoluto. What is really here now? ¿Qué hay aquí realmente ahora?
Again, just recognizing how your body feels. Puedes reconocer cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente tu mente, And we're no longer trying to cuando ya no intentas become something, llegar a convertirte en to algo, get to somewhere. conseguir algo. What do you look like with no agenda, ¿Cómo te ves cuando no tienes ninguna with agenda, no intention? ninguna intención? What do you feel like when you're just discovering? ¿Cómo te sientes cuando descubres en lugar de llegar a? What is it like to be authentic? ¿Cómo se siente el ser auténtico? The choice to discover and La elección de explore descubrir y explorar is a choice we can make in any moment. es algo que podemos elegir en todo momento. And if you allow yourself to enjoy Y how si it te feels, permites disfrutar cómo se siente yourself, el descubrirte a ti mismo, ever deepening profundizando más y this más moment to what yourself en este really is, momento, en lo que tu ser es realmente, you can fall in love with that. puedes enamorarte de ello. This wonderful paradox of Esta never maravillosa fully realizing, paradoja de no llegar totalmente a always comprender deepening, y de siempre profundizar and yet at the same time y a la vez already completely whole, estar ya completo, already just perfect as you are. ya perfecto tal y como eres. So in a few moments we're going to open our eyes. En unos momentos abriremos los ojos, We'll begin to move our bodies again, empezaremos a mover el cuerpo otra vez, but we don't have to let go of this pero no spirit of tenemos que discovery, dejar ir este espíritu de this descubrimiento, openness, esta apertura, and we don't have to rush back to y no tenemos que apresurarnos and become. a volver a hacer y a llegar a ser. Thank you. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. It's been Gracias. wonderful. Ha sido So maravilloso. lovely to have you. Thank you so Encantador much. de tenerte a And ti. thanks to everyone who Gracias a todos los que han And thank you venido. for the wonderful questions. They're Gracias very, por las preguntas very maravillosas intelligent que han questions. sido muy inteligentes. came. I did want to just again mention your website, Quiero mencionar otra vez tu and página that web, you offer helenhamilton.org, y que ofrece satsang todas las semanas, que también tienes tu canal de YouTube y que toda la información está en tu sitio web. Pondremos esto a las 7:30 por la tarde y la grabación estará en nuestra página web también. Thank you. Así que gracias, gracias. Thank you. Que tengáis un día muy agradable. Igualmente. Thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you. Gracias.